Bienvenidos, estamos aquí ahora desarrollando el tema de la Kabbalah, una filosofía de vida, una filosofía en acción. El capítulo es el capítulo 1, el subtema, la esencia de la sabiduría de la Kabbalah. Recuerde que estamos leyendo o estamos escuchando, en el caso de ustedes, el libro de Baal HaSulam, el cual menciona: antes de que vaya esclareciendo la historia de la sabiduría de la Kabbalah, la cual ya fue repasada por muchos, consideré necesario comenzar con una clarificación concienzuda de la esencia de esta sabiduría, la cual yo creo muy pocos conocen, y naturalmente es imposible hablar de la historia de algo sin antes conocer tal cosa. Aunque este conocimiento es más amplio y más profundo que el océano, de todas maneras me esforzaré con toda mi fortaleza y conocimiento, los mismos que he adquirido en este campo, para explicar con una explicación genuina e iluminarlo por todos lados, de tal manera que sea suficiente para cada alma, para sacar de ellas las conclusiones correctas, de la manera que verdaderamente son, no dejando margen para el error, siendo esto muy común en tales cuestiones. ¿En torno a qué gira esta sabiduría? Esta pregunta viene a la mente de toda persona sensata, y para dar una respuesta satisfactoria a esta pregunta, proporcionaré una definición confiable y perdurable, pues esta sabiduría es ni más ni menos que una secuencia de raíces, las cuales penden a razón de causa y efecto, en reglas fijas y determinadas, entrelazándose en un único y elevado fin que se describe como la revelación de su divinidad a sus criaturas en este mundo. Y aquí están dos reglas: el general y el particular. La regla general, es decir, toda la humanidad está obligada en su final, absoluta y conscientemente, a llegar a este desarrollo avanzado, pues así está escrito en los libros de esta filosofía de la antigüedad. Porque la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Y también dice: y no enseñará más el hombre a su prójimo, ni el hombre a su hermano, diciendo: conozcan al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Y no se esconderán más tus maestros, sino que serán tus ojos los que vean a tus maestros. Ahora, la regla del particular. Es decir, que aún antes de la perfección de toda la humanidad, de acuerdo a la regla general, esta regla es implementada en unos cuantos individuos elegidos en cada generación, porque aquellos son los particulares, los dotados en cada generación con ciertos grados en el asunto de la revelación de su divinidad. Y estos son a los que llamamos los profetas y los hombres de Dios. Tal como nuestros sabios dijeron: no hay generación en la cual no haya alguien como Abraham y Jacob. Ahora puedes notar que la revelación de su divinidad es implementada en cada generación según las palabras de nuestros sabios, quienes están acreditados para hablar de esto y nos son confiables. La multiplicidad de Parsufim, que son los rostros, la Sefirot, esferas, y Olamot, los mundos. ¿Por qué la multiplicidad? Sin embargo, de acuerdo a lo dicho, surge una pregunta. Ya que la sabiduría no tiene más que una sola, clara y especial función, si es así, ¿cuál es el asunto de la multiplicidad de Parsufim, Sefirot
y todas aquellas conexiones permutables las cuales son tan abundantes en los libros de la Kabbalah. En efecto, si tomases algún cuerpo de un pequeño animal, cuya única tarea no es sino nutrirse a sí mismo para que pueda existir en este mundo por el tiempo suficiente para engendrar y propagar su especie, verás y encontrarás en él una estructura compleja de millones de fibras y tendones, como lo han descubierto fisiólogos y anatomistas. Y más de 1 millón hay allí que aún no han sido todavía conocidas por la humanidad. Y de aquí podrás concluir unos cuantos tipos de variedades de asuntos y canales que necesitan conectarse con el fin de lograr y revelar aquella meta sublime. Ahora, el siguiente subtema, 2 órdenes, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Esta sabiduría generalmente se divide en 2 órdenes paralelas e idénticas la una de la otra, como 2 gotas de agua. Y no hay diferencia, solamente que el primer orden es atraído de arriba hacia abajo, es decir, a este mundo, y el segundo orden empieza en este mundo y va entonces de abajo hacia arriba. Precisamente por las mismas rutas y combinaciones que han sido impresas en su raíz cuando se descubrieron de arriba hacia abajo. El primer orden es denominado el orden del descenso de los Olamot, el primer orden de arriba hacia abajo, el orden del descenso de los Olamot, Parsufim y Sefirot, la multiplicidad, para todos sus acontecimientos, ya sean duraderos o pasajeros. El segundo orden, de abajo hacia arriba, es denominado alcances o grados de profecías y Ruach HaKodesh. La persona que es recompensada con esto está obligada a dirigirse por los mismos caminos y entradas y gradualmente alcanzar cada detalle y cada grado adecuado precisamente conforme a las mismas leyes que fueron impresas en ellos en el momento de su emanación de arriba hacia abajo. Puesto que la revelación no aparece de una sola vez, sino que viene y aparece durante un tiempo determinado, lo cual depende de la purificación del alcance, hasta que se le revelen todos los grados de arriba hacia abajo, y para su existencia son ordenados y vienen en alcance uno después del otro y uno arriba del otro, como el modelo de los peldaños de una escalera, denominados a causa de esto con el nombre de peldaños, obviamente. Ahora vamos a entender sobre los nombres abstractos. Muchos creen que todas las palabras y los nombres en la sabiduría de la Kabbalah son nombres abstractos. Esto es porque ésta se ocupa de la espiritualidad, los cuales están por encima del tiempo y el espacio, lo espiritual. Tanto que incluso el manantial de nuestra imaginación no puede alcanzar. Y debido a esto decidieron que todo lo hablado respecto a tales cuestiones seguramente no tiene sino nombres abstractos, o aún más sublimes y elevados que los nombres abstractos, puesto que están completamente desprovistos desde su comienzo de fundamentos semejantes. Sin embargo, esto no es verdad, sino completamente lo contrario. La Kabbalah no utiliza nombres y denominaciones fuera del aspecto de la realidad y autenticidad. Esta es una regla inflexible para que todos los sabios de la Kabbalah, todo lo que no alcancemos,
no lo definiremos por nombre ni palabra. Y aquí es necesario que entiendas que el significado de la palabra Hasagá, alcance, es el grado final del entendimiento. Esto ha sido tomado de la frase Ki tasig yahja, pues tu mano lo tomará o lo alcanzará. Es decir, antes que algo se esclarezca ante los ojos con completa determinación, como que fue tomado con las manos. Los jajamín no lo consideran con el nombre de Hasagá, sino que lo llaman con distintas denominaciones como Habaná, entendimiento, o Ascalá, sabiduría, etc. Ahora, la autenticidad en la sabiduría de la Kabbalah. Sin embargo, en la realidad corporal, la cual está preparada en contra de nuestros sentidos, también encontramos cosas auténticas. A pesar que no tenemos ninguna captación o imaginación de su esencia, tal como la electricidad y el magnetismo, las mismas que son denominadas con el nombre de fluidum. A todo esto, ¿quién dirá que estos nombres no son reales? De momento que conocemos sus acciones satisfactoriamente y no nos preocupamos en lo absoluto, ya que de hecho no tenemos ninguna captación del tema, es decir, de la electricidad en su esencia. Este nombre nos es tan real y cercano a nosotros, no menos de lo que fue captado completamente por nosotros en nuestros sentidos. Hasta los niños pequeños conocen la palabra electricidad, de la misma manera que conocen las palabras pan, azúcar, otras. Y no se diga más, excepto si quisieres ejercitar un poco tus herramientas de escrutinio, comúnmente te habría dicho que como el Creador no hay ninguna percepción ni alcance en lo absoluto, en esta magnitud en realidad no hay ningún alcance en el aspecto de la esencia que está en sus creados. Incluso los cuerpos que están en nosotros son palpados por nuestras manos, de tal manera que todos nuestros conocimientos con nuestros amigos y parientes en el mundo de la acción ante nosotros no son más que la familiarización de las acciones, que son impulsadas y engendradas por la asociación de su encuentro con nuestros sentidos, lo cual nos deja una satisfacción plena, a pesar que no tenemos ninguna percepción en la esencia del objeto. Y aún más que esto, pues incluso de tu propia esencia tampoco tienes percepción o alcance en ella, y todo lo que te es conocido de tu propia esencia no es más que una serie de acciones extendiéndose desde tu propia esencia. Y desde ahora podrás tener éxito fácilmente, ya que todos los nombres y denominaciones que aparecen en los libros de Kabbalah son efectivamente reales y auténticos, aunque no tengamos ningún alcance en el objeto, debido a que los que se ocupan en ellos tienen la plena satisfacción del completo conocimiento de la perfección final. Es decir, no solamente del conocimiento de las acciones que son impulsadas y engendradas entre la participación de la luz superior con los que la alcanzan. No obstante, basta y es completamente suficiente, porque esta es la regla. Todo el cálculo y el resultado está en regla con la realidad de la naturaleza. Al fin y al cabo, están en él debido a que es completamente satisfactorio. Así como no despertará en la persona ninguna demanda por un sexto dedo en su mano, porque 5 dedos le son completamente suficientes. Hasta pronto.